hematíes o glóbulos rojos. Después tenemos a los leucocitos, que son llamados también glóbulos blancos, las plaquetas. Los glóbulos rojos, que tienen esa forma bicóncava, normalmente ellos no presentan mitocondria, por ende su glucólisis siempre es anaeróbica. Tenemos a los glóbulos rojos. Doctora, hay diferentes tipos. Perdón, dime. Disculpe que le interrumpa, pero quería preguntarle si está haciendo presentación de diapositivas. Claro. Es que no se ve nada. ¿Y por qué no me han dicho? Hablé ya. Levanté la mano. No, es que no veo. Yo estoy directamente en mi diapositiva. ¿No les estoy compartiendo pantalla? Al menos yo no estoy pudiendo ver, no sé si mis compañeros sí. Oh, sí, no está cargando. No ha cargado. A ver, me voy a quitar del video un ratito ya. Porque no entiendo por qué no carga. Ahora observa o nada. Sí, doctora, ya se ve. Ay, entonces solita estaba yo en la diapositiva. Regreso a lo que les estaba diciendo. Ahora sí, observa. Sí, doctora, ya se ve. Hola, observa. Ay. ¿Qué leen? Interpretación de análisis clínico. Ya, entonces de eso vamos a hablar ahora. ¿Ya? Y por ende vamos a hablar de lo que es el hemograma. Cursor y me encuentro. El examen de orina, y vamos a hablar de los análisis clínicos por perfiles: el metabólico, el renal, el hepático, el lipídico, el pancreático, el cardíaco, las enzimas y el examen de orina, como indica ahí, ¿no? Vamos a ver el hemograma completo. En el hemograma completo lo que les hablaba era todo esto, ¿no? De que la sangre es un fluido corporal en el cual es de color rojo, y el pigmento que presenta es por la hemoglobina. Gracias al grupo M de la hemoglobina tenemos la coloración roja de la sangre. Este es el volumen corporal medio que ya les he indicado, que más o menos el 8% del peso corporal tenemos en el volumen corporal. Y tenemos el plasma, que es el líquido donde circulan todos los nutrientes, proteínas, todos los nutrientes, glucosa, minerales, vitaminas y por ende las lipoproteínas que transportan grasas. Los elementos, la sangre está conformada por el plasma y por los elementos figurados. El plasma es el líquido por el cual circulan todo. Y los elementos figurados es el glóbulo rojo, que son llamados también hematíes o eritrocitos, y los glóbulos blancos, que son llamados también leucocitos. Y también vamos a ver a las plaquetas. Aquí, como pueden observar, tenemos a los glóbulos rojos, que son bicóncavos, que lo que les decía es no presentan mitocondria, por eso generalmente su glucólisis es anaeróbica. Aquí tenemos a los glóbulos blancos, difieren cada uno, son granulocitos, presentan gránulos en su interior. Vamos a hablar uno por uno. Y aquí están las plaquetas, ¿no?
las plaquetas que son importantes para el proceso de coagulación. Normalmente el análisis de sangre que se realiza se conoce como hemograma, y el hemograma completo es el que se menciona a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos y a las plaquetas. Eso es un hemograma completo. Para obtener nosotros, normalmente si queremos obtener suero o queremos obtener plasma, ¿cómo podemos obtener? Normalmente cuando mezclamos y tenemos la sangre y en el tubo de hemólisis tiene anticoagulante, por centrifugación, el líquido que nos va a quedar aquí se llama plasma. Entonces, la centrifugación es mediante un equipo en el cual separa los elementos pesados que quedan aquí abajo. Aquí abajo queda, por ejemplo, las plaquetas, los eritrocitos, los glóbulos rojos, los leucocitos, perdón, y el líquido sobrante, este color amarillo, se llama, este de colorcito medio rosado, es el plasma. Entonces, para obtener plasma nosotros necesitamos anticoagulante. Pero ni bien extraemos sangre, colocamos en un tubo de hemólisis sin anticoagulante, esperamos unos 20 minutos a que coagule, se forme el coágulo y centrifugamos. Normalmente se centrifuga o puede ser también sin centrifugar. Se obtiene este suerito que se llama suero, el cual este suerito es el que contiene todos los elementos químicos, ricos en albúmina, proteína, rico en todas las sustancias que podemos analizar. En el laboratorio de bioquímica lo que más utilizamos es el suero del paciente. Y lo que ha quedado aquí son las plaquetas y toda la red de fibrina, ¿no? Eso es respecto a la obtención. Suero sin anticoagulante, plasma con anticoagulante. Para realizar el hemograma completo existe un autoanalizador de hematología, es este equipo que observan aquí. Este equipo es ahora automático. Miren, tiene una pantalla, se podría decir una pantalla como de una computadora. Este equipo autoanaliza la sangre. Lo único que tenemos que hacer es acercar la sangre con el tubito de hemólisis y aquí tiene una manguerita que es un succionador. Succiona la muestra y aquí en la pantalla sale todo. Glóbulos rojos, blancos, plaquetas. Nos sale el resultado en este autoanalizador. Pues, o sea que el hemograma se puede realizar en un instante, ¿no? En algunos casos el hemograma se complementa con el examen de los glóbulos sanguíneos al microscopio por frotis sanguíneo, que es este, en algunos casos, ¿no? Y normalmente este está para los glóbulos blancos. ¿Qué parámetros podemos observar en el hemograma? Normalmente podemos relacionar lo que es los glóbulos rojos y que determinamos, podemos ver el recuento de glóbulos rojos, conocido como RCB. Podemos ver la hemoglobina, que se abrevia HTO, el BCM, volumen corpuscular medio, el HCM, hemoglobina corpuscular media, el CHCM, concentración de hemoglobina. Todo esto relacionado con los glóbulos rojos puede analizar ese equipo. El resultado podemos hacer un frotis y analizar a los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos se determinan por porcentaje los basófilos y esto podemos tener un recuento total y podemos tener un recuento fragmentado de cada uno. Y el análisis de plaquetas es el criterio medio nomás. Los hematíes normalmente están entre 4 a 5 millones por microlitro
se puede decir por milímetro cúbico, y normalmente estos podrían estar aumentados en talasemias, en cardiopatías, hipoxia y en el mal de altura, como mecanismo de adaptación a la falta o ausencia de oxígeno. Y normalmente los hematíes o glóbulos rojos están disminuidos en una anemia. La hemoglobina se determina en gramos sobre litros, y esto depende según la edad, y además si es varón y si es mujer, porque los varones tienen un poquito más de volumen sanguíneo que las mujeres. Y el hematocrito se determina en porcentaje, ¿ya? Mide el porcentaje del volumen total de los glóbulos rojos. Entonces tenemos aquí, ¿están viendo valores normales de glóbulos rojos? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Entonces, el valor normal de los glóbulos rojos para los varones es de 4 a 5 millones por milímetro cúbico, y las mujeres un poquito menos, de 4 a 4.5. Normalmente, si tenemos baja cantidad de glóbulos rojos en la sangre, están relacionados con una hipoxia, o sea, con ausencia de oxígeno en los tejidos, debido a que los glóbulos rojos son los que son encargados de repartir oxígeno a los tejidos y a la vez de transportar el dióxido de carbono, y será mediante la hemoglobina. Entonces, cuando nosotros tenemos un aumento de los glóbulos rojos, se conoce como eritrocitosis. Entonces, ahí es cuando hay una poliglobulia y empieza a aumentar los glóbulos rojos. Y cuando los glóbulos rojos están bajos, se conoce como eritropenia. Los valores normales de hemoglobina van de 14 a 18 en los varones, y las mujeres, al tener menos volumen sanguíneo, de 12 a 16 gramos por decilitro. La hemoglobina, vamos a avanzar en las clases teóricas también, en proteínas, seguidamente de nuestro tema de laboratorio, ya toca hablar de aminoácidos, péptidos y proteínas. Esta es una hemoglobina. 4 cadenas, y estas cositas celestes son los grupos M, y estos M son los que dan la coloración roja. Esta hemoglobina se encuentra dentro del glóbulo rojo, y existen 280 millones de hemoglobinas dentro de un glóbulo rojo, y el glóbulo rojo está en el torrente sanguíneo. Entonces, la hemoglobina se mide en gramos por decilitro. Normalmente los niveles altos de esta hemoglobina en el cuerpo es cuando forma demasiados glóbulos rojos por una policitemia. Entonces empezamos a formar mucho glóbulo rojo y hace que la sangre sea más espesa, porque tenemos más glóbulos rojos en el torrente sanguíneo. Y esto podría provocar también la presencia de coágulos, por lo cual está relacionado con ataques cardíacos y apoplejías, en el cual va a haber una suspensión, ¿no?, de la actividad cerebral, porque va a haber obstrucción en una arteria cerebral y puede provocar un cierto cuadro de parálisis normalmente, debido a que no hay buena circulación a nivel del cerebro. Eso se conoce como una embolia o una hemorragia o trombosis al formar estos coágulos. Entonces, esta es una condición crónica grave y a la vez fatal que afecta el trombo a nivel del sistema nervioso. Por el contrario, si los niveles están bajos de la hemoglobina, indican que una persona tiene anemia. Las anemias tienen normalmente muchos factores causales. Pueden ser alimenticios, por mala absorción, pueden ser de origen genético, etc. Y las anemias se clasifican en microcítica, en normocítica, que es normal, y macrocítica. Las anemias normocíticas, o sea, el valor normal de glóbulos rojos o del volumen corpuscular medio es de 80 a 100 centilitros.
Esta es la capacidad de la cantidad de que se mide el volumen corpuscular medio de las hemoglobinas dentro del glóbulo rojo. Y esto es normal. Pero cuando tenemos valores menores a 80, se llama microcítica. Y cuando tenemos valores mayores a 100 pentolitros, es macrocítica. Y cuando es normal, normalmente los valores menores están relacionados con todo lo que tenga que ver tal vez con la anemia ferropénica por deficiencia de hierro o mala absorción de hierro, las anemias crónicas debidas a la mala absorción y la sideroblástica también, que está relacionado con el transporte o almacenamiento de la ferritina. Aquí también se puede deber a una exagerada hemólisis de los glóbulos rojos, destrucción de los glóbulos rojos que podrían ser congénitas, y ahí están las hemoglobinopatías y las talasemias. La macrocítica está relacionada con el aumento de los glóbulos rojos en tamaño. Si este es normal, esta está aumentada de tamaño, por ende se llega a destruir su membrana debido al aumento del tamaño del glóbulo rojo, y puede deberse a una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 o por déficit de vitamina B9. La B9 y la 12 participan en la formación de glóbulos rojos, y debido a la ausencia de estos no se puede producir lo que es el glóbulo rojo. Y el otro tipo puede ser por deficiencia en la formación, y esto causada por estos factores causales, el hipotilismo, hepatopatías en las cuales en el hígado se llega a producir los glóbulos rojos, y si hay daño hepático no se pueden producir los glóbulos rojos. Pero los glóbulos rojos no solamente se producen en el hígado, también se producen en la médula ósea y en el vaso, y alteraciones de estos tejidos pueden llevar a provocar la ausencia o la deficiencia o la afección. Normalmente la normocítica, puede existir una hipoplasia medular, no por anemias crónicas, ausencia de factores intrínsecos de absorción de vitaminas, de absorción de hierro, de enzimas en el metabolismo de la síntesis de LM, hemoglobina, en sí del glóbulo rojo, ¿no? Todo eso está relacionado con lo que al formarse en sí los glóbulos rojos. Eso respecto a las anemias, ¿no? El hematocrito, normalmente para obtener el hematocrito, nosotros necesitamos extraer sangre del paciente y esta sangre centrifugar. Cuando nosotros centrifugamos sin anticoagulante, con anticoagulante, una porción de este es el plasma. Este que ven aquí en color amarillo es el plasma. Y el plasma, cuando centrifugamos con anticoagulante, corresponde al 55% del líquido que se ha centrifugado. Y en la parte roja que ven aquí, corresponde al 45%. En este 45% que están, 99% de todo este líquido son glóbulos rojos, son los eritrocitos, y solamente el 1% son los leucocitos y la plaqueta. Por ende, el hematocrito mide este porcentaje de glóbulos rojos que precipitan cuando se centrifuga. Y aquí tenemos que el porcentaje normal es 45%. Eso es lo normal. Pero ¿qué ocurre? Y normalmente el hematocrito se determina por porcentaje. Entonces, los valores normales en varones es de 42 a 52, que lo ideal sería el 45%, un poquito menos de la mitad, ¿no ve? Eso es lo normal. Las mujeres tienen el 37 y 47%. Este es un hematocrito normal, donde esta parte de los glóbulos rojos está aquí, y este es el plasma, el 55%. Pero ¿qué ocurre cuando hay anemia? Cuando hacemos la centrifugación, cuando hay anemia, los valores bajan por debajo de 42 en los varones y 37 en las mujeres. Y miren,
hay poquito los glóbulos rojos, ¿no? Y el plasma es lo que contenemos más. Más del 60% es el plasma y lo que resta es los glóbulos, lo que es las células rojas, la serie roja. En el caso de la policitemia o el exceso de glóbulos rojos, entonces tenemos lo contrario, suben los valores de hematocrito por encima del 52 y 47% en varones y mujeres, y miren, aumenta y el plasma queda muy poquitito. Y ese es el que tiene el peligro de formar coágulos, trombos, porque la sangre se pone más espesa, más viscosa, y hay una dificultad en el transporte. La anemia, glóbulos rojos en el torrente sanguíneo, este es el valor normal, y miren, aquí hay disminución. Y la policitemia es más bien cuando hay a formar trombos, ¿no? Y ese es el peligro. Entonces, la hemoglobina, cuando están los valores por debajo de 10 gramos por decilitro, entonces los síntomas es la palidez, astenia, cefalea, taquicardia, irritabilidad por la ausencia de oxígeno, ¿no? Las células van a empezar a sufrir ausencia de oxígeno por la ausencia de los glóbulos rojos. Como ellos transportan oxígeno, se observa eso. Normalmente hay anemia aguda que puede deberse a hemorragias masivas y pérdidas de glóbulos rojos, y la anemia crónica que puede deberse a algunos tumores, lesiones en las células en los tejidos donde se forman los glóbulos rojos, la médula ósea, el vaso, el hígado, por parasitosis, deficiencias de vitaminas B9, B12, hierro, también la B6 es importante, o de origen genético por deficiencias enzimáticas, que existen bastantes. Y la policitemia, normalmente, esto es más que todo, se podría decir, fisiopatológico. Esto se da en ausencia de oxígeno. Un ejemplo podría ser la falta de oxígeno en el mal de altura. Cuando uno sube a las alturas, el organismo, como mecanismo compensatorio, empieza a formar más glóbulos rojos y por ende aumentamos la cantidad, ¿no? En el mal de altura. En los recién nacidos y ante la falta de la formación o la ausencia de oxígeno, entonces como mecanismo compensatorio se empiezan a formar más y más glóbulos rojos. También se puede deber a insuficiencias cardíacas, a enfermedades pulmonares obstructivas y las policitemías genéticas que hacen que se formen mayor cantidad de glóbulos rojos. No haya una retroalimentación para evitar que los glóbulos rojos se formen en cantidades normales. Aquí tenemos los valores como el volumen corpuscular medio, que se mide en centilitros, que mide normalmente el tamaño del glóbulo rojo, por eso se dice micro, macro, mide el tamaño del glóbulo rojo. Normalmente el valor es de 80 a 100 femtolitros, pero cuando excedemos por 100 se llama anemia macrocítica, quiere decir que los glóbulos rojos están aumentados. La microcítica, que los glóbulos rojos están disminuidos. Y lo normal es de que estén entre 80 y 100 femtolitros. Eso se llama volumen corpuscular, que es decir, volumen, el tamaño del eritrocito. La hemoglobina corpuscular media está relacionada con el pigmento. Como la hemoglobina es la que le da el pigmento a los glóbulos rojos, si nosotros no tenemos hemoglobina dentro de los glóbulos rojos, se llama anemia hipocrómica, no hay pigmento. Y la otra es anemia hipercrómica, cuando tenemos bastante hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. ¿Cuál es el valor que se maneja en la hemoglobina corpuscular media? Entre 28 y 32 picogramos, ¿ya? Valores menores, hipocrómica, valores mayores, hipercrómica. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media está entre 32 y 35 y está relacionada también con la anemia hipocrómica, normocrómica y la hipercrómica,
que ahorita vamos a observar. Miren aquí, el volumen corpuscular medio está relacionado con el tamaño del eritrocito. Este es un valor, este es un tamaño normal, pero puede que los eritrocitos estén de menor tamaño, se llama anemia microcítica, y cuando están aumentados de tamaño, anemia macrocítica. Estos por el exceso de tamaño revientan y se rompe su membrana y se destruyen, por eso se da la anemia. Y por la concentración, observen que este es lo normal, pero cuando no tenemos hemoglobina no se pigmenta, o cuando tenemos exceso de hemoglobina se pigmenta más. Hasta ahí, ¿queda claro, jóvenes? Sí, doctora. Bien. Y así se miden, ¿no?, los glóbulos rojos, y aquí está otra tablita para ver si se pigmenta o no se pigmenta. Los leucocitos existen de dos tipos: los que no presentan gránulos, que son los linfocitos y los monocitos, y los que tienen gránulos. Miren, tienen gránulos en su interior, se llaman eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Estos se llaman polimorfonucleares porque presentan, ¿no?, esta configuración. Ahora, dentro de los leucocitos nosotros podemos hacer un análisis de los leucocitos totales, o sea, de toditos. Y el valor normal es de 4.500 a 10.000. En los eritrocitos es en millones, ¿no ven? De 4 a 6 millones o de 4.5 a 5 millones por milímetro cúbico. Eso es de los glóbulos rojos. Los leucocitos se miden en miles, de 4.000 a 10.000. El 100% de los leucocitos están en este contenido, pero podemos manejar por valores y porcentajes de acuerdo a la cantidad de leucocitos que existan, esto ya de manera específica. Los neutrófilos, por ejemplo, tuvieran que estar del 50 al 70%, o sea, tener esta cantidad. Los linfocitos del 20 al 30, los eosinófilos de 1 a 4%, los monocitos de 4 a 9 y los basófilos puede que no haya, o 1%, ¿no? O sea, bien poquitito. Normalmente de 0 a 150 basófilos es lo que se encuentra en el torrente sanguíneo. Entonces, cuando hacemos un hemograma, nos dan el recuento total y nos hacen el recuento segmentado de cada uno de ellos. ¿Cuál es la importancia de los leucocitos en el organismo? Es que ellos participan como el sistema de defensa contra microorganismos, bacterias, virus, hongos, protozoarios. Ellos están normalmente aumentados en procesos inflamatorios. Los monocitos se modifican y se convierten en macrófagos, y su función de ellos es fagocitar todas las sustancias extrañas al cuerpo. Las fagocitan, destruyen sustancias extrañas al cuerpo o células normales alteradas, en patologías o envejecidas, ¿no? Además, elaboran antígenos también para que posteriormente se puedan fabricar lo que son los anticuerpos, que son las inmunoglobulinas. Los neutrófilos son bactericidas y normalmente están implicados en todos los procesos inflamatorios. Y los linfocitos tenemos los T en inmunidad celular, los B en la inmunidad humoral, que son los que están relacionados igual con el sistema inmunológico. Cuando hay una leucocitosis, significa que hay un nivel alto de inflamatorios, donde ustedes saben que los síntomas son rubor, calor, tumor, extravasación, ¿no ve? Dolor. Este es un proceso inflamatorio. Entonces, al ver el proceso inflamatorio, que puede estar acompañado incluso con bacterias, con proceso infeccioso, ellos se elevan normalmente en abscesos, amigdalitis, en neumonías, todo lo que tenga que ver con procesos inflamatorios e infecciosos. Por el contrario,
Estos son los glóbulos blancos normales, y cuando hay solamente poca cantidad se conoce como leucopenia. Y la leucopenia normalmente es la disminución de los glóbulos blancos en el torrente sanguíneo, que están expuestos también cuando no hay leucocitos, estamos expuestos a mayor infecciones, mayor probabilidad de ataque de microorganismos, y la mayoría de las drogas son potenciales depresores, ¿no? Y pueden provocar una granulopoiesis neutrófila, y esto normalmente, la mayoría de los antibióticos, sulfas, anticonvulsivantes y antimicóticos pueden hacer que disminuyan la cantidad de leucocitos, por ende disminuyan la cantidad de glóbulos blancos. El exceso de utilización de estos fármacos. Las plaquetas son estas que están en color blanco, nos indican la capacidad de formación de coágulos. Son mecanismos también protectores ante la ruptura de un vaso, ante la ruptura de un tejido, y lo que hacen es coagular y evitar que exista hemorragias. Las plaquetas, ¿cómo se manejan sus valores? Miles también, pero en este caso es 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico. Los valores menores a 150 se llama trombocitopenia, y cuando son mayores a 450 se llama trombocitosis. Está tardando en cargar. Hasta ahí, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Jóvenes? No, doctora. Perdón, ¿tu nombre? Hola. Doctora, dije que no tenía ninguna duda. Sí, ¿tu nombre? Alejandra. Alejandra, está bien. Entonces, aquí tenemos sigo compartiendo las imágenes, todo, ¿no? Aquí tenemos a la trombocitopenia, en la cual hay la disminución, es lo normal, y aquí, miren, las plaquetas son estos chiquititos, estos blanquitos, y aquí tenemos muy poquitito. Y la trombocitosis, esto es lo normal, y aquí está llenito de plaquetas, ¿no? Normalmente cuando existe un elevado número de plaquetas, hay bastante coágulos en los vasos, y normalmente estos pueden afectar al corazón, al cerebro, al riñón, o sea, pueden viajar y ir a las arterias, ¿no? Y provocar obstrucción de estos lugares. Y cuando hay pocas, ya también tenemos la fragilidad de que si se nos rompe un vaso no vamos a tener coagulación y podemos sufrir anemias, ¿no? Normalmente está aumentado en hemorragias, en anemia hemolítica, anemia ferropénica, tuberculosis, problemas mieloproliferativos, y está disminuida en la púrpura, se llama púrpura trombocitopenia, esa está de aquí, todo el tiempo está con coágulos, con hematomas, etcétera, leucemias, anemias, y el exceso de utilización de aspirina y indometacina también pueden provocar, ¿no?, la disminución del trabajo de las plaquetas, y está aumentado en hemorragia, en pérdidas masivas de sangre. El tiempo de protrombina es el tiempo de coagulación. Cuando nos realizamos un corte y sale sangre, tenemos un tiempo de coagulación, y normalmente este valor es en segundos, tanto para el varón como para la mujer. Una vez que nosotros tenemos una herida, hay que esperar entre 11 y 15 segundos a que pueda coagular, y cuando coagula, ese es el tiempo de coagulación. Esto normalmente, este análisis se realiza
Generalmente se realiza en el lóbulo de la oreja, se punciona, se espera que salga sangre, se va recolectando con un papelito y cuando deja de secar es el tiempo de coagulación, se hace con microlitros y inmediatamente nosotros sabemos el tiempo de coagulación de la persona para que entre a cirugía. Entonces el tiempo de protrombina tiene una utilidad importante para valorar los problemas hemorrágicos, el control de la terapéutica de anticoagulantes que podrían utilizar en enfermedades hemolíticas de recién nacido, patologías hepáticas, ictericias, utilización de fármacos y también para la cirugía. Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? Jennifer, Jocelyn, Paola, Michael. No, doctora, ninguna. Rafael, Alejandra. Ninguna, doctora. Jennifer, ¿qué dices? Jennifer. No, doctora. ¿Ninguna? Bien, pasamos al examen de orina. El examen de orina, normalmente la muestra que necesitamos es una muestrita de orina. Esa muestra la recolectamos. Se utiliza la primera orina de la mañana para el análisis de orina. Y al utilizar la primera orina de la mañana, ahí es el que podemos utilizar para el análisis general de orina. También se puede hacer un análisis de orina a media mañana o posteriormente, pero no es el análisis completo, porque para el sedimento urinario nosotros necesitamos que sea la primera orina de la mañana. ¿Les estoy compartiendo? Sí, doctora. ¿Jóvenes? Y este se llama análisis general de orina. Entonces necesitamos una muestrita de orina y se recolectan estos recipientes, ¿no? ¿Qué es la orina? Es el ultrafiltrado del plasma a través del riñón. Se excreta todos los elementos tóxicos, sustancias químicas que provienen del metabolismo celular. Nosotros podemos observar elementos orgánicos, hematíes, glóbulos rojos, los piocitos que son acúmulos de glóbulos blancos, las células epiteliales que vamos perdiendo todos los días de las zonas, ¿no? De las vías urinarias, etcétera. Los cilindros que vamos a ver que es normal uno, pero no varios, porque nos indican daño renal. Las levaduras que son hongos, y si vemos hongos es que estamos con micosis en la vía vaginal y estas sustancias químicas que podemos determinar también. En los inorgánicos vamos a ver cristales de calcio, de oxalato de calcio, de ácido úrico, fosfatos, uratos, triples amorfos, diferentes sustancias. La presencia de cristales es importante porque cuando tenemos muchos cristales de oxalato de calcio nos indica que podemos llegar a tener cálculos renales. También los cristales de ácido úrico cuando están en exceso nos indican que podemos presentar cálculos renales. La utilidad clínica es conocer normalmente el estado del riñón, el filtrado del riñón y si está funcionando bien el riñón. Entonces, lo que nos ayuda es la información sobre la funcionalidad del riñón, detectar alteraciones de la vía urinaria, problemas metabólicos. Y vamos a ver bastantes problemas metabólicos, hepáticos, biliares, etcétera, que se pueden determinar solamente por un análisis general de orina. Se divide en tres: el examen físico, químico y sedimento urinario. El examen físico determinamos el color, olor, aspecto y la densidad. Este examen físico se hace colocando la muestra en un tubo de ensayo transparente, limpio, y tenemos que observar el color, tenemos que oler,
tenemos que ver el aspecto y la densidad con un equipo, un densitómetro. La densidad nos determina si estamos hidratados o deshidratados. El examen químico lo realizamos con tiritas reactivas, que eso se realiza en 3 minutos. ¿Y qué podemos determinar? Todo lo que está aquí. El pH, proteínas, glucosa, cetona, sangre, bilirrubina, urobilinógeno, nitritos, todo esto se determina en el examen químico. Y en el sedimento urinario, los elementos que les he mencionado hace rato, los orgánicos y los inorgánicos. En el examen físico, miren la muestra, aquí hay diferentes colores de orinas. Lo normal es una orina amarilla semejante al aceite. O sea, lo normal en la orina es tener una muestra de orina, este color semejante al aceite. El amarillo, un poquito incluso más amarillito, no es la imagen que no está tan buena, pero es amarillo semejante al aceite. Eso es lo normal. Pero puede haber orinas cafés, puede haber orinas rojas, estas son cafés, roja, puede haber orinas anaranjadas, y todos los colores nos indican algo. Cuando es amarillo normal, no hay problema, es un color normal. Pero si está rojo, hay que preguntar si está en periodo menstrual, es normal, y si ha consumido alimentos como la beteraba, vitaminas o complejo B, puede teñirse de color rojo, y es normal. Pero si no ha hecho ninguno de los tres, o sea, no está en periodo, ni ha consumido alimentos, nada, esto es patológico, porque puede indicar que hay sangre en la orina. Si las orinas están anaranjadas, son problemas hepáticos y biliares, normalmente. Si la orina está negruzca, se debe a mielomas. Si la orina está verde, puede pigmentarse de verde o de azul por algunos medicamentos o algunos alimentos aditivos que tienen. Y si no es por esto, es porque hay bacterias intrahospitalarias. Se nos da este color verde. El púrpura es un color violeta, se debe a mal manipulación de colocación de los catéteres, entonces se puede infectar y la orina se vuelve color violeta, púrpura. Y cafés son orinas con daño hepático, ¿no? Eso sería en cuanto al examen físico de la orina. Si una orina está espumosa, es proteinuria, pero espumosa total, no cuando recolectamos que se hace una espumita aquí arriba, es por la caída de la orina, ¿no? Que se hace. La espuma es cuando ya ha pasado buen tiempo y sigue en todo, entonces eso es un problema de daño también renal. El olor normalmente se llama sui generis. Nosotros, si yo les doy a oler un botecito con alcohol, ustedes me dicen esto es alcohol, pero también si les coloco orina, me dicen esto es orina, y eso significa sui generis. Puede haber amoníacal cuando consumimos muchas proteínas, mucha carne. El aromático en los diabéticos o pacientes sin admisión, cuando eliminan mucho cuerpo cetónico, tiene olor a acetona. El medicamentoso es, este es patológico, ¿no? Este es patológico, el aromático, el que tenga olor a acetonas. Y el medicamentoso, por el consumo de medicamentos. El fétido y pútrido es por mala recolección de la muestra que se arrastra ese secado. O la muestra debería, una vez que tomamos la muestra de orina, deberíamos hacer llegar al laboratorio dentro de las máximo las 2 primeras horas. Pero si tomamos la muestra en la mañana y llevamos al laboratorio en la tarde, la orina tiene ácidos, sustancias químicas que se descomponen y crean este olor fétido y pútrido que no es patológico, sino es por una mala recolección o por llevar en destiempo al laboratorio. La densidad se realiza con este densitómetro. Se coloca la muestra de orina en esta probetita, se coloca el equipo y el equipo mide. Los valores van de 1002 a 1030, que eso es normal. Cuando los valores son menores, quiere decir que la persona mide la densidad de la orina. Entonces, normalmente puede variar entre 1002, que está muy diluida, y 1030, que está muy concentrada.
Entonces, las personas que están cerca al 1000, del 1002 al 1010, 1015, es normal, quiere decir que están bien hidratadas. Y los que están cerca a 1020, 1025, al 30, son personas con deshidratación. Y hay que tomar en cuenta para cuidar el riñón. El aspecto se mide, miren este de aquí. Cuando podemos ver las letras a través del tubo, se llama límpido. Cuando está un poquito opaco, se llama ligeramente opalescente y turbio. Aquí está, límpido, casi transparente, ligeramente opalescente y turbio. ¿Cuál es patológico? Entre ligeramente opalescente y turbio. ¿Cuándo está turbio? Cuando hay partículas por bacterias, hematurias, secreciones vaginales. Esta persona que tiene la orina turbia es porque está con una infección urinaria, normalmente. Y los opalescentes y los ligeramente opalescentes son personas con procesos inflamatorios debido al exceso de leucocitos. Doctora, aquí miren, dime. Una preguntita, y en caso, digamos, en que una persona se sobrehidrate y esté demasiado transparente, por decirlo de algún modo, ¿se considera patológico? Esta es, mira, no es patológico, aquí está. Este es el color normal de la orina, y mira, hay orinas casi incoloras, ¿no ves? Y es porque se están hidratando mucho, ¿no ves? Y esta es una orina normal, y esta ya está muy deshidratada, ¿no? Es color ámbar, y esta ya es con sangre, ¿no? Esta es café, es problemas hepáticos. Tampoco se tiene que tener sobrehidratación. Lo normal, como les decía, es esta, incluso esta, ¿no? Cuando tomamos bastante agua. Pero ya tomar mucha agua tampoco es bueno, ¿no? No, lo normal es 2 litros por día, pero depende también. Cuando hace más calor, cuando haces deporte o cuando hace frío se toma menos cantidad, ¿no? De líquido. Entonces, esto, y cuando las orinas están turbias se puede deber a procesos inflamatorios, infecciones, y lo peor es que causa un olor desagradable porque están las bacterias, grasas, todo este moco en la orina, y eso puede verse afecciones del riñón o de las vías urinarias. Entonces, cuando estamos con una infección urinaria nos damos cuenta por el olor desagradable de la orina. El examen clínico, quiero que observen aquí está la muestra de orina, se realiza mediante unas tiras que se agarra con el dedo. Estas son unas esponjitas de color que se lee, se introduce esto, se empapa con la orina estas esponjitas, y cuando se tiñen de colores, ¿qué se puede leer? Se puede leer todo esto. Se puede ver la densidad, si estás hidratado, si hay glucosa, jamás deberíamos tener glucosa, y si hay glucosa en la orina, podemos determinar con esta tirita en la orina, quiere decir que estamos con una o insuficiencia renal o una diabetes, ¿no? El pH también, para saber cómo está nuestro pH de la orina, que va de 4.5 a 7.8, el valor normal. No debería haber nunca sangre en la orina. Si hay, es normal en personas con periodo menstrual, pero si no, no es normal. Puede deberse a lesiones, cálculos renales, etc. El urobilinógeno relacionado con problemas biliares, si está presente. La bilirrubina, si está presente, es por ictericias, ¿no? Por problemas hepáticos. Las cetonas, por personas que están sufriendo ayunos prolongados sin inanición, están botando cuerpos cetónicos a la orina, o los diabéticos descompensados que están botando cetonas a la orina. Los nitritos no deberían estar presentes. Si están presentes, que las bacterias están eliminando nitritos. Si nos da positivo a nitritos, quiere decir que la persona está con infección urinaria. Las proteínas jamás deberían estar en la orina. Bueno, de manera general casi jamás nada de esto, ¿no? Solamente la densidad y el pH es dentro de lo normal. Las proteínas nos indican daño renal. Aquí está el lector de las tiras, y estos son los colores negativos, los colores normales que debería darnos, y este rango son los colores patológicos. Por ejemplo, de la glucosa nomás les voy a explicar. Miren, jóvenes, debería dar negativo.
Pero si nos da positivo, este color medio verde, más café, más oscuro, hasta este color, este nos indica que está con harto azúcar en la orina, menos, así sucesivamente. Entonces, esta tirita es un análisis cualitativo, porque nos indica la presencia, que es el análisis cualitativo, presencia, ausencia, y también cuantitativo, porque nos indica cuánto hay. Aquí abajo no se lee mucho, pero aquí indica los valores de glucosa, de cetonas, de proteínas, de sangre que hay en la orina. Entonces, esta tirita analiza problemas como la diabetes, la inanición, problemas del hígado, la bilis, enfermedades de los riñones, del tracto urinario, todo. Aquí está todo lo que les he indicado, ¿no? Qué afecciones podrían estar relacionadas y son útiles con esta tira reactiva, lo que ya les he explicado. El sedimento urinario es un análisis que en laboratorio colocamos una muestra de orina en un tubo cónico. Fíjense que este no es un tubo de ensayo, es un tubo cónico. Esta muestra de orina llevamos a la centrifugadora y quiero que observen aquí esta arenita. Esta arenita que queda aquí, miren, observan esta arenita, jóvenes, aquí. Sí, doctora. Entonces, esta parte líquida se desecha al canal y esta arenita que queda colocamos en un portaobjeto y al colocar en el portaobjeto llevamos al microscopio. Lo que nos sirve es la arenita. Pero este sedimento urinario solo lo podemos realizar con la primera orina de la mañana. No podemos hacer sedimento urinario a media mañana, porque a media mañana ya hemos tomado líquidos y hemos lavado el riñón. ¿Por qué se pide el examen de orina a primera hora? Porque durante toda la noche se juntan todas las sustancias y al colocar la orina en la centrifugadora se centrifuga y se obtiene el sedimento urinario. ¿Qué se observa? Elementos orgánicos y inorgánicos. Los orgánicos, aquí quiero que observen estos que parecen unas rosquitas chiquititas, estas que ven aquí, donde está la flechita azul, estos son glóbulos rojos. Y este de aquí, que es más grande y que tiene gránulos, es un leucocito. Donde está la flecha roja es el leucocito y donde está la flecha azul son los eritrocitos o hematíes. Entonces, estos de aquí, miren aquí abajo también, este es un hematíe. Este de aquí es un hematíe. Se ha cambiado. Este es un hematíe. Y este de aquí, que es más grande y granulosito, este es un hematíe, ¿no? Este parece una rosquita. Y este que es grande y está con gránulos es un leucocito. Así se ve en el microscopio. En el microscopio se cuenta por campo microscópico. Este es un campo microscópico donde, por ejemplo, este se encuentra a horas 9. ¿Ve? Yo les puedo decir, a hora 3 hay un eritrocito. Este es horas 12, horas 6, y así vamos observando, ¿no? Como el recuento en el reloj, voy diciendo horas 12 hay esto, horas 3 hay esto, o en el centro, o a horas 6, a horas 5, a horas 8, 7. Es la forma en que se observa en el campo microscópico y se recuenta, se anota y se informa en el laboratorio. Si yo tengo mucho glóbulo rojo en la orina, se llama hematuria. Las células epiteliales son estos tejidos que están aquí, que perdemos normalmente todos los días. Tienen que estar escasos. Pero como se ve aquí, esto es abundante porque esto ya tiene daño epitelial del riñón. Normalmente debería estar escaso. Hay regular y hay abundante. Este de aquí, esta imagen es abundante. Quiere decir que hay daño a nivel de la uretra, vagina, a nivel de los riñones, etc.
Las levaduras son como chitos, están en movimiento, se van moviendo, son como chitos, miren. Estas levaduras además se mueven cuando estamos en el campo microscópico, se mueven y eso nos indica que la persona está con hongos. Los cilindros, este cilindro hialino es normal, bonito, pero cuando tenemos los granulosos o los serios o con sangre o con leucocitos son patológicos. Nos indican los serios, por ejemplo, nos indican una enfermedad renal grave. Los granulosos, estos con granos con sangre, con leucocitos, es porque puede haber una glomerulonephritis. Cuando está con sangre también podría deberse a una tensión o exceso de ejercicio. Los leucocitarios, cuando se encuentran con leucocitos en estos cilindros tienen esa forma, ¿no? Así son cilindros y están con leucocitos, nos indican una piel nefritis aguda, nefritis, o sea, nos indican afecciones del riñón. Los cilindros eritrocitarios que están con sangre nos indican una lesión glomerular, nefritis, hemorragia aguda o una necrosis vascular a nivel de los riñones. Los cristales que observamos, por ejemplo, son de oxalato de calcio y ese es el peligro de que estos terminan en puntitas, observan, y al pasar por los vasos cortan y provocan sangre. Entonces, estos están relacionados con cálculos. Se llama riesgo litogénico a formar cálculos renales. Y este es el aspecto del sedimento, la densidad, todo esto se nota, el análisis químico, el examen físico, se informa y de acuerdo a esto se analiza qué presenta el paciente. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda respecto al análisis de orina? ¿Jóvenes? Ninguna, doctora. Jennifer, Alejandra. ¿Qué dice? Ninguna, doctora. Bien. En las pruebas químicas vamos a hablar por perfiles. Primeramente vamos a hablar de una prueba, que es la prueba de la glucosa o llamada glicemia. Las pruebas de la glucosa son 4. Puede ser la glicemia en ayunas, en sangre, normalmente obteniendo sangre venosa, la prueba de tolerancia a la glucosa, la postprandial y la hemoglobina glucosilada. Estas pruebas son de la glucosa. La glicemia en ayunas se obtiene la sangre del paciente en ayunas de más o menos de 10 a 12 horas. La determinación de normoglicemia es de 70 a 100 miligramos por decilitro en ayunas y se llama normoglicemia. Cuando los valores están menores a 100 se llama hipoglicemia y cuando los valores están mayores a 100 se llama hiperglicemia. Entonces ellos nos determinan normalmente los estados en ayunas, ¿no? Eso se realiza en un equipo que se llama StatFax, con el suero del paciente, que eso les he explicado ya. La hiperglicemia puede deberse normalmente a situaciones de esfuerzos, de ansiedad, de estrés, problemas durante la menstruación o exposición a baños calientes o el alto consumo de por sí de azúcar, ¿no? Si comemos mucho azúcar aumenta la glucosa. También puede deberse a todo esto, ¿no? A shock, a sepsis, a politraumatismos, a la activación de catecolaminas por liberar mucha adrenalina, puede provocar que aumente la glucosa, puede deberse a hepatopatías, puede deberse a tratamientos con hiperglicemiantes, estrógenos, etcétera. Todo esto está relacionado con que suba los niveles de glucosa en la sangre. Este valor es relativo porque tenemos otros valores que están manejando de 65 a 95 la Organización Mundial de la Salud
pero ahorita nuestro LabImed, Laboratorio de Medicina, maneja estos valores todavía. ¿Ya? Y aquí está estos valores. Si nuestros valores superan los 125 miligramos por decilitro, nosotros sospechamos de que el paciente podrá tener diabetes. Entonces tenemos que realizarle una curva de tolerancia a la glucosa. ¿En qué consiste realizarle la curva de tolerancia a la glucosa al paciente? Siempre y cuando nosotros solamente sospechamos de que está elevada su azúcar. Si está por 120, hasta 126, máximo 130. No puedo realizar la curva de tolerancia a la glucosa a pacientes que en ayunas ya me dan 140, 150 o 200 miligramos, por decir mucho, porque ellos ya son diabéticos. Esta, a no ser que hayan ido, no en ayunas, ¿no? Si medimos la glicemia comiendo, los valores van a ser elevados. Pero si medimos en una ayuna de 10 a 12 horas, esos son los parámetros normales, de 70 a 110 o a 100 miligramos por decilitro. ¿En qué consiste la prueba de tolerancia a la glucosa? De que la paciente tiene que permanecer 2 horas en el laboratorio, llega, le pesamos y le sacamos una muestra. Se llama la primera muestra de azúcar o la primera muestra de glicemia. Y anotamos su valor. No tengo para escribir en el Zoom, se puede escribir. No hay. Si digamos, es que con esta puntita solamente, la primera toma de muestra, supongamos que la paciente tiene 120 miligramos por decilitro. ¿Cómo hago? Aquí voy a hacer. Observa mi gráfico. ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Observa, doctora. Entonces, aquí va a estar la concentración de azúcar, de glucosa en miligramos por decilitro. Y aquí va a estar el tiempo, ¿ya? La línea horizontal es el tiempo. Este es a las 0 horas, o la glicemia basal en ayunas. Después le vamos a sacar otra vez, le vamos a puncionar a los 30 minutos. Le vamos a puncionar a los 60 minutos, que es una hora. A los 90 minutos. Y posteriormente a los 120, que serían las 2 horas. ¿Ya? 120 minutos, que es 2 horas. Y aquí la concentración va a ser de 50, 100, 150, 200. Aquí voy a colocar 50. Aquí va a ser 100 miligramos por decilitro, que es casi lo normal. Aquí va a estar 150. Y aquí va a estar 200. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Llega la paciente, ha venido en ayunas, le hemos tomado su primera toma de muestra y su glicemia está en... ¿Qué color hago? ¿Qué color se va a ver? ¿Amarillo? A ver. Su glicemia en ayunas está en 120. Muy suavito, ¿no? ¿O se ve? ¿Jóvenes? Sí se ve. ¿Se ve? Ya. Entonces, nuestra paciente María llega en ayunas, le tomamos su glicemia y da 120. Estamos sospechando que tiene diabetes. Posteriormente le decimos que tiene que ingerir glucosa anhidra químicamente pura, preparada en laboratorio. ¿Qué va a ocurrir? Va a subir sus niveles de azúcar. Entonces, aquí va, en este tiempo, va a ingerir. Apenas llega, le pesamos, medimos la glucosa, más o menos es 70 gramos para un paciente de 100 kilos. Se calcula mediante el peso, se prepara en agua destilada y se le debe ingerir esa glucosa anhidra químicamente pura.
Posteriormente, la paciente después de ingerir, se supone que sus valores han subido, le sacamos sangre a los 30 minutos y su glicemia está en 175. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha subido su glicemia. Posteriormente, le sacamos sangre a los 60 y su glicemia baja a 140. Le sacamos a los 90, su glicemia baja a 130, digamos. Y a las 2 horas le volvemos a sacar sangre y su glicemia regresa a 100 o a 110. Esta paciente María no es diabética. ¿Por qué? Porque su glicemia ha regresado a la glicemia basal y en este lapso la glucosa normal ha subido, pero aquí ha empezado a bajar porque ha empezado a secretar una hormona que disminuye los niveles de glucosa en la sangre, que se llama insulina. ¿Ya? Entonces ella ha secretado insulina y por eso su glucosa ha bajado. Pero ¿qué ocurre con otro paciente que también llega en ayunas? No hay mi cursor, no pasa. Está cargando. Ahora sí. Tenemos otro paciente, Juan, que llega también y tiene 120. Le damos glucosa, sube a 175. Le sacamos a los 60 minutos muestra, baja a 160. Después baja a 150 y luego baja a 140. Se queda en 140. Perdón. No ha bajado a la glicemia normal. Entonces, este paciente es diabético. Pero vamos a ver otro. Ahorita les voy a decir. Otro paciente que igual llega en ayunas en 120, sube su glucosa a 180, 180, 180, 180. Este de aquí, cuando no baja su nivel de azúcar, es diabético tipo 1, porque no secreta nada de insulina. En cambio, este que ha bajado, pero no a la totalidad, es diabético tipo 2, porque tiene alguito de insulina, pero muy poca. El que ha regresado a la glicemia normal no es diabético. Existen más curvas, ¿no? Pero esto es un poquito para explicar. ¿Han podido comprender, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Entonces, en esta prueba lo que determinamos si el paciente tiene diabetes o si no tiene diabetes, ¿ya? Con esta curva. Y ahí está la curva, ¿no? Lo que les he explicado. La glucosa postprandial es una prueba que determina la glucosa después de comer. Entonces, cuando ingerimos azúcar, es normal que el azúcar esté elevado. Entonces, esta glucosa normalmente es cuando hemos comido y podemos hacer, determinar en cualquier momento la glucosa y desde ya los niveles van a estar un poquito elevados. Esta glucosa postprandial se mide primeramente en ayunas y después a las 2 horas para saber si los niveles de glucosa bajan, porque los niveles de azúcar cuando comemos deberían bajar a las 2 horas y eso quiere decir que liberamos insulina. La hemoglobina glucosilada es una prueba que determina, ese es un glóbulo rojo y aquí está la hemoglobina. ¿Dónde está mi cursor? Aquí está. Este es un glóbulo rojo y esta es la hemoglobina. Cuando el paciente diabético, normalmente este es para control de pacientes diabéticos, y esto determinamos en un lapso de 3 meses. El glóbulo rojo vive de 3 a 4 meses, de 120 días. Entonces nosotros podemos ver que cuando el paciente diabético no se cuida,
se almacena de glucosa, el eritrohemoglobina glucosilada, y cuando el eritrocito se destruye cada 120 días, es viejo, se libera el azúcar y cada 3 meses podemos medir la concentración de azúcar presente en los glóbulos rojos y hacer los parámetros para cuidar al paciente y decirle que se cuide, que tome sus medicamentos, su dieta. O sea, esta hemoglobina cada 3 meses hacemos el control al paciente diabético para que tenga cuidado en el manejo de su diabetes. El perfil renal vamos a determinar urea, creatinina, ácido úrico y el análisis de depuración de creatinina. Estos análisis de urea y creatinina son pruebas de función renal. Solo la urea y la creatinina nos determinan el funcionamiento del riñón. El ácido úrico es un elemento que se elimina por la orina, pero no determina función renal. No depende del ácido úrico la función renal, pero sí de la urea y la creatinina. Entonces, lo que analizamos es el funcionamiento correcto del riñón y ver afecciones de tractos urinarios y del riñón. La urea normalmente se necesita sangre, el suero del paciente se determina mediante el espectrofotómetro, al igual que la glicemia, en el StatFax con el suero del paciente, y esta urea normalmente es el filtrado del metabolismo de los aminoácidos o del metabolismo proteico en el organismo humano, y esta urea se forma en el hígado, que posteriormente es filtrada a los riñones. Cuando los riñones están bien, esta sustancia que es la urea la tenemos que eliminar todos los días por los riñones. Se puede determinar en suero o en plasma y los valores normales son de 10 a 40 miligramos por decilitro. Normalmente la urea, si está elevado, quiere decir de que o hay metabolismo acelerado del componente nitrogenado de nuestro organismo, o 2, valora la evaluación de la función renal. Entonces, uno de 2, o estamos formando mucha urea, o 2, puede ser que esté fallando el riñón en el filtrado glomerular y eso trae una afección renal. Entonces, ¿cuándo está aumentada la urea? En una insuficiencia renal, en una afección renal, tuberculosis renal, necrosis de las vías necrosis cortical, puede estar en una gota crónica, en hiperparatiroidismo, en enfermedad de Reyes, y cuando utilizamos todos estos medicamentos en exceso también pueden aumentar la urea. Y según la edad también por la falta de filtrado glomerular en los riñones. Disminuido cuando consumimos mucho de estos medicamentos, puede estar disminuido en el embarazo, en ingestas cuando no comemos mucha proteína, en ingesta abundante de agua, fumadores y todos estos problemas, ¿no? Puede estar disminuida la urea. La creatinina es derivada también del metabolismo proteico de los aminoácidos en el cuerpo humano y si está elevado, igual nos indica que hay daño renal. Entonces, esta creatinina se elimina a través del riñón y nos determina el funcionamiento renal. Normalmente las mujeres tenemos que tener de 0,7 a 1 miligramos por decilitro y los valores hasta 1,3. Eso es lo normal. ¿Qué nos diagnostica la creatinina? Normalmente nefropatías, obstrucciones de las vías urinarias en la próstata, vejiga, uréter. También puede ser secundarias a cálculos uretrales y también nos indican parámetros de insuficiencia renal aguda o crónica, al igual que la urea. La creatinina nos determina si hay insuficiencia renal aguda, crónica y todo lo que les he mencionado. Cuando consumimos estos medicamentos pueden hacer que se aumente la creatinina. Y también cuando hay mucho recambio muscular, eso normalmente en los pacientes con fisiculturismo o deportistas, la creatinina puede estar aumentada, pero no es que sea patológica, sino que es por exceso de ejercicio. Disminuida en el embarazo y en el no comer alimentos ricos en proteínas y cuando reduce la masa muscular. El clearance de
creatinina o depuración de creatinina, esto se realiza en 24 horas. Supongamos 8 de la noche se empieza a recolectar orina en un frasco de 8 de la noche hasta el día siguiente 8 de la noche, en 24 horas. ¿Para qué nos sirve el clearance de creatinina? Mide el volumen en 24 horas cuánto orinamos, para saber si tenemos anuria, oliguria o poliuria, si el riñón está filtrando bien, si no está eliminando orina, etc. Los valores normales es de 80 a 120 mililitros por nanómetro, eso se ve igual en el espectrofotómetro. Y la utilidad del clearance de creatinina es ver la eliminación de la orina por el riñón. Eso es lo que nos determina. Y por ende determina una función renal. Si está funcionando bien el riñón, entonces es la eliminación de orina normal, que normalmente eliminamos la cantidad que ingerimos. Si ingerimos más o menos 1,5 litros, 2 litros, deberíamos eliminar casi la misma cantidad. Y ustedes saben, si toman un vaso de agua, al poco tiempo están orinando, al poco tiempo están orinando. Si siguen tomando agua, siguen orinando, siguen orinando. Entonces, mire, ahora si las personas son deshidratadas, pues también podría estar relacionado. Si tenemos oliguria, o poliuria, aumento en el volumen de orina, y orinamos incluso sin tomar líquidos, eso puede deberse a una diabetes descompensada, infecciones, gigantismo, exceso de ejercicio, el consumir estos medicamentos. Y si está disminuido, que se llama anuria, no orinar, puede ser por una insuficiencia renal, leucemias, anemias y el uso de anabolizantes. El ácido úrico, jóvenes, normalmente deriva del metabolismo de nucleótidos, de purinas. Esto se debe al consumo de proteínas o el alcohol, o por las vías de recuperación que no podemos recuperar nucleótidos, se produce ácido úrico. El ácido úrico se acumula en las articulaciones y produce un proceso inflamatorio y está relacionado con una patología que se llama gota. ¿Cuáles son los valores normales en mujeres? De 2 a 5, en varones de 2.5 a 6. Valores mayores a 5 en mujeres y a 6 en varones indica una hiperuricemia. Y lo que nos determina es que el paciente puede tener gota, esta patología, si está aumentado. O los cristales de ácido úrico nos pueden determinar que tenemos urolitiasis o cálculos renales. Por ende, este es el ácido úrico importante para determinar lo que es la gota. En el perfil hepático, más avanzo y ahí terminamos, ¿ya? En el perfil hepático. Por ende, entonces en el perfil renal vemos urea, creatinina, ácido úrico y el clearance de creatinina. En el perfil hepático está relacionado con el hígado. Determinamos bilirrubina, transaminasas que son la GOT-OAST, GPT-OALT y la gamma-glutamil transfertirasa que es la GGT, la fosfatasa alcalina y la albúmina. Todas estas están relacionadas con el hígado. La bilirrubina está relacionada con la ictericia. Si nosotros tenemos valores aumentados de bilirrubina, miren, esta es una piel normal y esta es una piel con ictericia, con exceso de bilirrubina. La bilirrubina pigmenta la piel y las escleróticas y mucosas. Miren, está de color amarillo. El valor normal de bilirrubina es 1 pero la bilirrubina se divide en dos, en la conjugada o indirecta y la bilirrubina no conjugada o indirecta. La conjugada es hasta de 0 a 0.40 y la no conjugada o libre es de 0 a 0.8. La suma de las dos bilirrubinas nos dan la total. Normalmente siempre se maneja la total, pero para saber qué tipo de ictericia tiene, tengo que saber la indirecta y la directa. Y determina ictericia. ¿Ya? ¿A qué se puede deber que esté dañado el hígado y que nos dé ictericia? Depende
puede ser a daños hepáticos, todo lo que tenga que ver con daños, infecciones, inflamaciones, cirrosis, todo lo que tenga que ver con el hígado, hepatocelular, ictericia obstructiva, puede ser de las vías biliares que están obstruyendo y están evitando que salga la bilirrubina, enfermedades hemolíticas que provocan que los glóbulos rojos se destruyan y los glóbulos rojos, el M de la hemoglobina es el que se convierte en bilirrubina, se destruyen los glóbulos rojos en gran cantidad, sintetizamos mucha bilirrubina. Y los que son genéticos son el de Gilbert, el de Dubin-Johnson y el de Rotor, y el de Krieger-Nahar. Son patologías de origen genético en el cual tienen deficiencias enzimáticas en las cuales metabolizan la bilirrubina, y neoplasias normalmente del hígado o del páncreas. Las transaminasas GOT, GPT, estas transaminasas, los valores están entre 40 unidades litro y 31 en las mujeres, unidad litro. Estas transaminasas, cuando nosotros queremos saber la función del hígado, así como cuando queremos saber la función del riñón, usamos a la urea y a la creatinina. Para saber la función del hígado usamos a las transaminasas, GOT o GPT. Ellas nos determinan si está funcionando bien el hígado. ¿Ya? Esa es la importancia. Normalmente la GPT, o llamada también ALT, su nombre es glutámico pirúvico transaminasa o alaninoaminotransferasa. Se localiza normalmente en las células hepáticas y por ende está relacionada con hepatopatías. En cambio, la GOT, glutámico transaminasa, o AST, aspartato aminotransferasa, se encuentra en la mayoría de tejidos como el corazón, músculo, esquelético, cerebro, riñón. O sea que esta GOT, si nos está dando un infarto, como se encuentra en el corazón, el músculo cardíaco, se puede elevar. Si tenemos lesión cerebral en el cerebro, se puede elevar. Si tenemos afección, se puede elevar. Si tenemos afección en el músculo, se puede elevar. O sea que esta se puede elevar porque se encuentran estos tejidos en valores normales. Cuando se eleva cuando hay daño de estos tejidos. Y esta otra se eleva cuando hay daño hepático. O sea, ambas, la GOT y la GPT, se elevan cuando hay lesión del tejido hepático. Entonces, normalmente está aumentada en alteraciones cardíacas, la GOT, lesiones musculares, hepatopatías, infecciones, nefropatías, cuando consumimos mucho medicamento, mucho alcohol, que provocan lesiones del hígado, ¿no ve? Hasta pueden llegar a provocar una cirrosis. El alto consumo de grasas puede provocar esteatosis hepática, lesiones cerebrales. Todo lo que tenga que ver con estos tejidos están elevadas las transaminasas. No es normal que estén disminuidas, pero puede ser por deficiencia de iridoxina, que es la vitamina B6, o podría disminuirse en estados terminales ya de cáncer, ¿no?, hepático. La GGT es utilizada para pacientes con cirrosis hepática, se le llama gamma-glutamil transpeptidasa. Esta es un análisis de laboratorio que también se determina en sangre. Todos los que les he mencionado, urea, creatinina, ácido úrico, bilirrubina, GOT, GPT y la GGT, todas las que estamos hablando en el laboratorio de bioquímica se realizan en suero del paciente en el espectrofotómetro llamado StarFax. Preparando el reactivo y el suero, se tiene el resultado y se ve los valores. Esta gamma-glutamil normalmente interviene en el metabolismo de aminoácidos, está en el hígado, en el páncreas y en el riñón. Sus valores en las mujeres en los varones 50 y en las mujeres 30 unidades sobre litro, que nos indica enfermedades hepáticas y pancreáticas y afecciones de obstrucción. Cuando hay obstrucción del colédoco, afecciones pancreáticas, hepáticas y de los conductos biliares. Y normalmente cuando el paciente está con cirrosis hepática se le hace esta prueba para saber si realmente está dañado el hígado.
Entonces, en enfermedades hepatocelulares, en hepatitis alcohólica, medicamentosa, en enfermedades que obstruyen el colédoco, en una pancreatitis aguda, tal vez en pancreatitis crónica, ¿no? Y está disminuido cuando en estados terminales de hepatopatías. Finalmente, para terminar el perfil hepático, está la albúmina, que es una proteína importante en bioquímica porque es la que transporta, tiene varias funciones. Uno, el transporte de ácidos grasos, el transporte de bilirrubina. La albúmina transporta la bilirrubina, transporta medicamentos, transporta hormonas, tiroideas, esteroideas, transporta 10% de cobre, calcio. La albúmina es una proteína plasmática, se encuentra en el plasma y su función de la albúmina es el transporte de diferentes sustancias químicas, incluyendo los medicamentos. Pero una de sus funciones importantes de la albúmina es la regulación de la presión coloidosmótica. Esta albúmina regula, no es lo mismo la presión osmótica. La presión osmótica es la presión, el agua que existe dentro de la célula con el de fuera de la célula. O sea, la presión entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. La albúmina determina la presión entre el agua del líquido intravascular y del extravascular. Entonces es sumamente importante. Sus valores son de 3.8 a 5.1 gramos sobre decilitro. ¿Y para qué nos sirve determinar la albúmina? Para determinar una insuficiencia hepática crónica. El pronóstico puede deberse también, podemos analizar la albúmina cuando hay cirugías. Normalmente cuando hay cirugías de hipertensión portal, trasplantes hepáticos, o cuando hay cirugía y va a haber pérdidas masivas de sangre, hay que determinar albúmina, porque como la albúmina es la que regula el agua, y para una buena cicatrización después de la cirugía, necesitamos que la albúmina y los líquidos, el plasma esté completo para que la albúmina pueda circular y transportar las diferentes sustancias, ¿no? En que no se acumulen, porque si no, a ver quién regule el equilibrio entre el líquido intravascular y extravascular, se va a producir edema, mala cicatrización, no va a haber oxigenación y no hay cicatrización después de la cirugía. La albúmina tiene mucha importancia en prequirúrgico y postquirúrgico y en afecciones crónicas, ¿no? El aumento de la albúmina es una proteína de estructura terciaria. La albúmina normalmente está aumentada en concentración, también cuando está en mucha agua, ¿no? Por deficiencia de la hormona antidiurética. Está disminuida cuando hay una hiperhidratación, desnutrición, porque como es proteína necesitamos comer aminoácidos, proteínas para formarla en nuestro cuerpo, y si no comemos, no formamos. Por una mala absorción, glomerulonefritis, síndrome nefrótico, insuficiencia aguda, quemaduras, neoplasias, leucemias, todo esto está disminuido en la albúmina, ¿no? Y cuando hay pérdidas masivas también de plasma o de sangre. La fosfatasa alcalina también es una enzima que se encuentra en diferentes tejidos, en el hueso, en el hígado. Normalmente es una enzima que está en las membranas celulares y lo que hace es hidrolizar los ésteres fosfóricos en medio alcalino. Esa es su función, por eso se llama fosfatasa alcalina. Esta fosfatasa alcalina se encuentra normalmente en el hígado, en el hueso y durante el embarazo, en el desarrollo. Entonces, hacer el análisis de fosfatasa alcalina normalmente es importante para ver afecciones hepáticas, óseas y de la placenta. Se realiza en suero, se requiere ayunas de 12 horas y el resultado está en 24 horas.
La fosfatasa alcalina normalmente se aumenta en una cirrosis cuando hay daño hepático, en una obstrucción biliar, tumores, hepatitis, infarto intestinal, tumores, neoplasias en los huesos, hipoparatiroidismo y en estas enfermedades. Cuando hay fracturas también, cuando hay lesión del hueso. Y en el embarazo está aumentada en el primer trimestre, porque hay desarrollo embrionario, entonces puede estar aumentada. Y también en neoformación ósea, ¿no? Cuando está disminuida la fosfatasa alcalina, en una anemia perniciosa por falta de absorción de vitamina B12, hipotiroidismo, y cuando haya retraso en el crecimiento de los niños puede estar disminuida. Entonces, quedamos jóvenes, quedamos en esta parte que es análisis hepático, del perfil hepático. Nos faltaría hablar el mañana viernes. ¿Las clases a qué hora es, jóvenes? A las 2. 2, ¿no ve? A las 2. Nos faltaría hablar de el perfil lipídico, pancreático y cardíaco. Nos faltaría hablar de 3 perfiles y mañana concluiríamos todo lo que es la parte de laboratorio. ¿Ya? Mañana nos vemos a las 2 de la tarde. Que tengan buen día, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctora.